Vamos a hablar acerca de este tema de sector primario 2022 con las principales reformas que han habido para este ejercicio 2022. Sabemos que ya estamos en el mes de febrero, es un mes que pues bueno, se vienen obligaciones, por ejemplo, tenemos la obligación de presentar la declaración anual de la prima de riesgo de trabajo, también enterar las retenciones por concepto del ajuste anual de sueldos y salarios, asimismo presentar ya las declaraciones informativas para efectos de las AC y las ECC. Como hemos visto durante estos días, la página del SAT por ahí ha tenido ciertas intermitencias con respecto a la presentación de los diferentes avisos. No me van a dejar mentir, pero para el 31 de enero de este año, pues bueno, tuvimos una pesadilla por el tema de enviar estos avisos de optar por el régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué hago este comentario? Porque si se dan cuenta, en cuanto al tema de personas físicas, las que estaban tributando hasta el 31 de diciembre de 2021 en el sector primario, hoy en día ya pasan a el reciclo. Si se dan cuenta, el artículo 74 se modificó para el ejercicio 2022. Todo esto vamos a estar hablando de este tema este día y como les vuelvo a repetir, cualquier duda que ustedes tengan sin problema pueden hacer llegar sus comentarios y con gusto les damos solución. Sin antes, vamos a comentar que este régimen, pues bueno, inició por ahí de 1989, año en el cual pues por ahí estaba naciendo de mi parte, 1989. Este era un régimen opcional, pero a partir de 1991 se volvió obligatorio, en el cual también este régimen ha sufrido ciertas modificaciones en cuanto a la forma en cómo pagan los impuestos, en cuanto a la forma de los diferentes artículos, es decir, las secciones para efectos de la ley de impuestos a la renta. Y en este sentido, para 1991 se volvió obligatorio, es decir, para los contribuyentes del sector primario. Como ustedes sabrán, el sector primario comprende el servicio de la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, que todas estas definiciones vienen establecidos en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Para 1993, este sector tributaba en el régimen denominado Base Especial de Tributación. En este sentido, durante ese ejercicio, el cálculo era mediante la aplicación de un coeficiente de utilidad predeterminado, que variaba anualmente y los contribuyentes siempre tenían ISR a cargo a pesar de haber registrado pérdidas. Pues bueno, como vemos en estos antecedentes, ha sufrido ciertas modificaciones la forma en cómo era el cálculo de los impuestos para efectos de este régimen. Para 1998, las personas físicas con microindustrias dejan de tributar dentro del régimen, quedando únicamente los sectores agrícolas, silvícolas, ganadero y autotransporte. Si se dan cuenta, a partir de 1998 ya se unifica este régimen que se le conocía como régimen simplificado, en donde estaban los del sector autotransporte, pero también estaban los del sector primario. Y así sucesivamente han venido sufriendo ciertas modificaciones. Y de las principales es que a partir de 2011 a 2013, pues bueno, teníamos este régimen simplificado, como les comentaba, que estaban los del sector autotransporte y también estaban los del sector primario. Pero ¿qué sucede para 2014? En este sentido, pues bueno, sufre modificaciones la ley del impuesto a la renta. Si se dan cuenta, pues hubo esta reforma en donde se separan. Es decir, hay un apartado en donde
vamos a encontrar los contribuyentes del sector primario y vamos a encontrar un apartado en donde van a estar los contribuyentes del sector autotransporte. En este sentido, hasta el día de hoy encontramos el fundamento legal en los artículos 74B, que se adicionó a partir de 2020 con la reforma de 2020. En 2021 se deroga el artículo 74A y también encontramos el artículo 75B. Entonces, estos tres artículos están vigentes para 2022, es decir, 74, 74B y el artículo 75. Y esto vamos a estarlos analizando, vamos a ver una parte teórica, vamos a analizar partes prácticas y como les vuelvo a repetir, hagan llegar sus preguntas, comentarios y con todo gusto les vamos dando solución a cualquier interrogante que ustedes tengan. La forma en cómo pagan los impuestos este tipo de personas es que, si bien es cierto, la acumulación del impuesto, del ingreso, es mediante el flujo de efectivo, es decir, a lo efectivamente cobrado y a lo efectivamente pagado. Y la particularidad hasta diciembre de 2021 radicaba en que en estos artículos 74, 74A, 74B y el 75 estaban comprendidos tanto personas morales y también personas físicas. Pero como les comentaba, se derogó el artículo 74A, en donde hoy en día, pues bueno, pasa las personas físicas al régimen simplificado de confianza, al famoso RECICO. Y vamos a estar analizando las reglas misceláneas para este sector, porque hay un anteproyecto de la primera modificación a la miscelánea fiscal, en donde desde mi punto de vista y cuando estemos analizando ese tema, considero de que es una violación a los derechos del contribuyente. Pero bueno, decíamos que van a pagar el impuesto mediante el flujo de efectivo. También van a poder determinar sus pagos provisionales, ya sea de manera semestral o de manera mensual. Van a poder hacer uso, en el caso de las personas morales, la reducción del impuesto sobre la renta. En el caso de las personas físicas ya no. Tenemos un monto hasta 900,000 pesos, es decir, hasta ese monto es exento. Recuérdense que durante 2021 para personas físicas teníamos una reducción de 40 veces la UMA, aproximadamente como 1 millón y tanto. En este sentido, en el caso de rebasar ese monto, teníamos el derecho también de poder hacer la reducción del impuesto sobre la renta, pero para 2022 ya eso se elimina. Sin embargo, como ustedes sabrán, por el ejercicio 2021, es decir, los ingresos obtenidos, se debe de presentar declaración anual a más tardar en el mes de abril. En este caso, pues bueno, van a tener esa reducción del impuesto correspondiente, pero a partir de 2022 ya se elimina. ¿Cómo es la forma en cómo van a tributar o van a pagar los impuestos? Pues bueno, mediante ya sea una persona moral por cuenta propia, y en el artículo 74 vamos a estar analizando que dentro de las personas morales, la forma de constituir este tipo de sociedades nos encontramos bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Agraria y como sociedades cooperativas, que viene establecido como tal en la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Por qué? En el caso de la Ley Agraria tenemos que analizar por qué hay un apartado del artículo 74B, en donde hace referencia a estos contribuyentes que son, o empresas que son constituidas bajo la ley agraria. También la forma en cómo van a poder tributar es mediante copropiedad, es decir, dos personas son propietarias de un terreno, pero en ese terreno se produce la siembra, cultivo y cosecha de X producto, pues bueno, al final una persona será la encargada de
pagar los impuestos respectivos. En este caso, es decir, si el contribuyente A, es decir, la persona A y la B son propietarios, cualquiera de ellos tiene que darse de alta en el SAT para cumplir con el pago de los impuestos respectivos. En el caso de las personas físicas, también van a tributar como personas físicas, pero como les vuelvo a repetir, personas físicas del régimen simplificado de confianza. También personas morales por cuenta de sus integrantes es otra figura, y la asociación en participación. Estas son las figuras en cómo este tipo de sociedades para el pago del impuesto respectivo es cómo van a tributar en las diferentes leyes. Es importante mencionar que cuando nosotros hacemos un análisis de las leyes respectivas, es importante identificar los elementos en el cual grava el impuesto correspondiente. En este sentido, pues bueno, en primer lugar tenemos que entender quién es el sujeto que grava el impuesto sobre la renta. Como ustedes sabrán, el impuesto sobre la renta es un impuesto a nivel mundial, no así para efectos del IVA, porque todos los actos o actividades que se desarrollan dentro del territorio nacional, por eso es que se grava el impuesto respectivo, pero tratándose del ISR, pues es un impuesto a nivel mundial, porque si ustedes obtienen ingresos en fuente de riqueza del extranjero o ingresos que provengan del extranjero, bueno, tendrían que pagar el impuesto respectivo y acreditar el impuesto que pagaron en territorio extranjero. En este sentido, el sujeto, como bien sabemos, puede ser un sujeto activo y el sujeto pasivo. En primer lugar, el sujeto activo es aquel que tiene el derecho de exigir el pago de los impuestos. En este caso, pues bueno, encontramos la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y los municipios. Y el sujeto pasivo es la persona física o moral que tiene la obligación de pagar el impuesto correspondiente. En este sentido, vamos a tener una clasificación de estos sujetos pasivos, en donde, pues bueno, en primer lugar tenemos las personas morales. Las personas morales de derecho agrario, que como les comenté hace un momento, son personas que son constituidas bajo la ley agraria. Y en este sentido vamos a tener personas morales como los ejidos, como las comunidades, la unión de ejidos, las asociaciones rurales de interés colectivo, las sociedades de producción rural, las uniones de sociedades de producción rural. Y cada una de ellas las vamos a analizar para que entendamos que también existen este tipo de figuras y el día de mañana a alguno de ustedes les llega alguna contabilidad de este tipo de sociedades, pues bueno, tengamos la premisa en qué consiste o cómo es la forma de constituir este tipo de sociedades. También encontramos que dentro de las personas morales, aquellas sociedades que son constituidas bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas. En este sentido, tenemos las sociedades cooperativas de producción. Y acuérdense que tratándose de sociedades cooperativas de producción, y siempre lo he mencionado en algunos temas que he impartido, es que tienen beneficios en materia fiscal porque no están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, tampoco están obligadas al pago no están obligadas a la presentación de la declaración anual, tampoco están obligadas a presentar pagos provisionales. Sí están obligadas a enterar las retenciones de sus trabajadores cuando hagan la distribución de dividendos. En este sentido, pues bueno, tienen ciertos beneficios fiscales, pero para poder optar a ese beneficio fiscal, que hace un mes hablábamos de los estímulos fiscales, pues bueno, tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder optar y pagar el impuesto mediante este régimen tributario. También las demás personas morales, estas que son constituidas bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles. También vamos a encontrar personas morales del sector primario que son constituidas
bajo la ley de solidaridad social, las famosas triple S. Pero ¿cuál es la condicionante? Tratándose de personas morales, nos establece que por lo menos el 90% de los ingresos que obtenga durante un ejercicio provengan del sector primario. Y en este sentido, no aplica, por ejemplo, la enajenación de activos fijos que son propiedad de la entidad, por ejemplo, la venta de un arado, la venta de algún tractocamión, la venta de un tractor. En ese sentido no forman parte para la determinación del 90%. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Que bueno, rebasando esa cantidad o la cantidad sea menor a ese monto, pues bueno, ya no tendrían los beneficios en materia fiscal. Entonces, en este sentido, tenemos que estar revisando constantemente o de manera semestral los ingresos que llevamos acumulados para efectos de cuando lleguemos al término del ejercicio, es decir, diciembre de cada año, pues bueno, no vayamos a enfrentarnos con ese monto que, pues bueno, no alcanzamos por lo menos el 90% de los ingresos. Otro sujeto pasivo para efectos del pago del impuesto encontramos las personas físicas, con la condicionante, estimados amigos, que tiene que los ingresos obtenidos es el 100%. No aplica aquí del 90%, porque si se dan cuenta, hasta diciembre en el artículo 74A, no se establecía que por lo menos el 90% de las personas físicas, pero para 2022 no. Tiene que ser 100% los ingresos obtenidos a través de las personas físicas. En este sentido, si hacemos el análisis, la reforma fiscal les vino a afectar a ellos demasiado, la verdad, porque muchos tenían ingresos hasta 1.500.000, 2 millones, pero tenían todavía el beneficio de la reducción del 40% del impuesto sobre la renta. Pero para 2022 ya se vuelve más complicado. Entonces, tenemos que analizar detalladamente qué nos conviene. En este caso, podríamos optar por constituir una persona moral, porque en el caso de la persona moral, pues bueno, la exención es mayor para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Entonces tenemos que analizar en este sentido también el tipo de sociedad para constituir. Otro elemento importante en el impuesto a la renta es el objeto, es decir, ¿por qué pagamos el impuesto correspondiente? Y en este sentido, pues bueno, nos establece que es la actividad o cosa que la ley señala como motivo del gravamen, de tal manera que se considera como el hecho generador del impuesto correspondiente. Y en este sentido, pues bueno, encontramos como tal las actividades de este sector. Es decir, si nosotros obtenemos ingresos de estas actividades, ya estaríamos en la obligación del pago del impuesto correspondiente. Y bueno, otro elemento importante es la base. En este sentido, es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. En este sentido, como sabemos, para determinar la base, en primer lugar tenemos los ingresos acumulables menos las deducciones, las erogaciones o los gastos. Al final tendríamos una base por el cual se va a determinar el impuesto correspondiente, ya sea mediante vía pago provisional o mediante declaración anual. Y bien, la forma en cómo van a tributar estas personas morales lo encontramos en el artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta. Sin antes comentarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios
al chat y con gusto les vamos dando solución a cualquier interrogante que ustedes tengan. Bien, en este sentido, el artículo 74, fracción 1, no se establece que van a poder pagar el impuesto mediante este artículo las personas morales que nos dicen. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo. Los siguientes contribuyentes. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades del sector primario. En este caso, pues serían actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras. Y asimismo no se establece la misma fracción del artículo 74, las sociedades cooperativas de producción. Pero aquí es importante destacar o distinguir porque en la fracción primera nos habla acerca de las sociedades, las personas morales de derecho agrario. Como les vuelvo a comentar, estas personas tienen que constituirse bajo la ley agraria. Pero también nos dice las sociedades cooperativas de producción. Pues bueno, estas sociedades cooperativas de producción que también se van a constituir bajo el ordenamiento de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Pero en este sentido nos podríamos plantear quiénes son entonces las personas morales de derecho agrario. Y para ello, bueno, vamos a analizar algunos artículos de la ley agraria. Porque es importante que conozcamos, que sepamos acerca de estas personas morales constituidas bajo este ordenamiento. Pues bueno, les comenté hace un momento, en algún momento ustedes les van a llegar a sus oficinas a un cliente que se dediquen a este sector y las que normalmente veo que se constituyen en las zonas rurales son las ARI y también las sociedades cooperativas, las sociedades de producción rural. Eso no se ha visto como que un ejido, bueno, yo en mi experiencia no he tenido algún acercamiento a un ejido que se dedica al sector primario, pero también bajo este ordenamiento lo establece que es una persona moral. Sin antes, comentar que nos habla de actividades empresariales, el artículo 16. ¿Por qué? Porque en la fracción primera del artículo 74 nos establece las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas. Entonces tenemos que identificar la definición de cada uno de esos conceptos. Y para ello viene establecido en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Y en este sentido, pues bueno, tenemos en primer lugar las actividades agrícolas. Y nos establece que están comprendidas estas actividades agrícolas, aquellas, por ejemplo, la siembra, cultivo, cosecha y su primera enajenación de productos no industrializados. Si se dan cuenta, aquí hay dos puntos importantes, que no sean productos industrializados, porque como saben, el hecho de llevar una industrialización ya lleva un proceso, por ejemplo, en el caso del café, si bien es cierto, para que el producto final, pues bueno, pasa por un proceso de industrialización. Por ejemplo, se le agregan ciertos componentes para que, por ejemplo, sea para su consumo y tenga cierta periodicidad, o en el caso de que vaya próximo a vencer, se le agregan productos, dichos productos. Entonces, es la característica que no lleven un proceso de industrialización. Ahora bien,
Dentro de estas actividades del sector agrícola vamos a encontrar, por ejemplo, la siembra de tomate, el cultivo de café. Encontramos también el sorgo, el arroz, encontramos el frijol, el maíz. Todo esto está comprendido dentro del sector agrícola. Las ganaderas. Esa actividad nos establece que es la cría, engorda y su primera enajenación de animales. En este sentido, pues bueno, encontramos ranchos que se dedican a este sector, al sector de ganadería, o pequeños personas físicas que se dedican a este sector. La de pesca, la reproducción, captura y su primera enajenación de pescas. En este caso, pues el tema de los, como su bien palabra dice, de la pesca, hace referencia a ese sector. Y para ello también encontramos sectores de que se constituyen bajo sociedades cooperativas y sin problema tributan en el régimen del sector primario. Las silvícolas, las de cultivo, conservación de la vegetación y su primera enajenación. Estas de cultivo normalmente podemos encontrarlos, por ejemplo, aquellos que se dedican a los huertos, al tema de el cultivo y conservación, por ejemplo, de la madera, de los pinos de Navidad. Todo este sector también está comprendido dentro de la actividad. Ahora bien, si se dan cuenta, en la definición de estos artículos nos dan como 3 procesos en el cual esta redacción tendría que cumplirse para que se lleve a cabo esta actividad. ¿Por qué? En el caso de la agrícola, siembra, cultivo y cosecha son 3 actividades. Y si bien es cierto, en el tema por ejemplo, del maíz, pues bueno, hay una temporada en donde, por ejemplo, se siembra, está el cultivo, va creciendo la planta y posteriormente, pues bueno, viene el tema de la cosecha. Lo mismo sucede con el sector ganadero, es decir, compramos por ejemplo, una vaca, esa vaca posteriormente pues tiene una cría y esa cría pues se vende. Eso es lo que nos da a entender. La cría engorda y su primera enajenación. Lo mismo con el sector, con la actividad de pesca y la silvícola. Pero el hecho de que tengamos como estos 3 conceptos no quiere decir que específicamente se tienen que llevar a cabo estas 3 actividades. Damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook que nos sintonicen a esta hora. Estamos hablando acerca del sector primario correspondiente al ejercicio 2022. Los invito a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sugerencias para que el desarrollo de esta práctica pues sea fructífera y con gusto les vamos dando solución a cualquier interrogante que tengan. También los invitamos a que nos den un like, que nos ayuden a compartir para poder llegar a más asistentes en esta transmisión y espero que sea de su agrado. Estamos hablando acerca de la definición de las actividades empresariales. Como comentaba hace un momento, el artículo 74 en su primera fracción nos establece que van a poder tributar como personas morales en este régimen del sector primario, las personas morales de derecho agrario. Y bueno, en esta definición de las actividades empresariales, como les venía comentando, tenemos como 3 etapas, es decir, en el caso de la siembra, cultivo y cosecha. Pero hay una tesis en donde no se establece que no es necesario que se lleven a cabo las 3 actividades para que se considere como tal dicha actividad. ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta, en este sector hay productores que, por ejemplo, compran la cosecha, es decir, yo cultivo, por ejemplo, el café, pero no lo vendo yo que soy propietario de esa
de ese cultivo, sino que hay un tercero en el cual me compra esa cosecha y pues bueno, sin problema puede